Como habíamos adelantado, está con nosotros el ex superintendente de Migraciones, Jorge Fernández. Lo conocemos sobre todo porque tiene que contribuir a que los peruanos que quieran viajar tengan un pasaporte a tiempo. Pero tiene otra función, que es con los extranjeros que piden un derecho de residencia en nuestro país y que requieren, parece, un carnet de extranjería. Ahora bien, el extranjero llamado Jorge Hernández Fernández, alias El Español, ha obtenido documentos por la influencia que tenía en el gobierno de Pedro Castillo y se le reprocha a usted, señor Jorge Fernández, haber tenido una actitud de favor hacia alguien que no ameritaba los documentos para residir en nuestro país. Muy buenas noches y bienvenido a Las Cosas Como Son. ¿Cuál es la respuesta que da usted a quienes afirman eso sobre su comportamiento? Vamos a responderle las cosas como son. Entonces, lo primero que tenemos que mencionar es que esta persona tenía un trámite de regularización migratoria. Sí. Eso, es decir, vivía acá ilegalmente y lo que quería es regularizarse. Regularizarse. Que lo inició antes de que mi persona desempeñara el cargo de Superintendente Nacional de Migraciones. Usted fue nombrado en marzo del año 2022 y renunció el día del golpe, el 7 de diciembre. El día del golpe, apenas se produjo el golpe, por motivos democráticos y convicciones democráticas. ¿Eso lo puso en su carta de renuncia? Por supuesto. Ya. Quienes entren al registro de organizaciones políticas van a ver mi ficha histórica sobre cuáles son mis convicciones políticas, y eminentemente democráticas, y van a ver que yo no podía trabajar con un gobierno que me convocó cuando era democrático, pero no podía trabajar cuando este se convirtió en una dictadura. En una dictadura. Y entonces renunció usted el día mismo, renuncia que fue aceptada una semana después del día 15. Cuando ya la presidenta Boluarte está en funciones, el día 15 acepta la renuncia. ¿Y por qué aceptaron su renuncia si había renunciado usted por las buenas razones? Es decir, desaprobar el golpe de Estado. El cargo de superintendente de Migraciones, a diferencia de otros cargos de superintendente, no tiene un periodo de permanencia. Por ejemplo, hay algunas superintendencias, algunas oficinas que tienen permanencia asegurada de 3 o 4 años, que solamente se puede retirar el superintendente por falta grave o por renuncia. El cargo de superintendente de Migraciones es un cargo eminentemente de confianza. Entonces, la presidenta Boluarte evidentemente tiene la potestad de poner a la persona que ella considere conveniente en el cargo. Lo bueno es que hemos dejado los mecanismos para que la gestión pueda seguir trabajando. Presupuesto para 1,5 millones de pasaportes que se deben comprar este año. De acuerdo. Estamos viendo, tratemos de focalizarnos en el tema del español. El señor solicitó regularizar su situación en el Perú, su situación migratoria en el Perú, es decir, obtener un carnet de extranjería. Un CPP. Un CPP. CPP es una sigla que quiere decir ¿qué exactamente? Un carnet de permanencia temporal. Carnet de permanencia temporal, que le da permiso para residir ¿cuánto tiempo? Un mínimo de 2 años. Un mínimo de 2 años. Y se le rechazó en mayo, en plena gestión suya. Se le rechazó. Se le rechaza. ¿Por qué? Por una alerta informativa que un funcionario o servidor de migraciones había consignado en los archivos de migraciones. Hemos conversado alguna vez sobre estas alertas informativas que no tienen un sustento constitucional ni legal, que tampoco puede dejarse al libre albedrío de cualquier funcionario, y que nosotros durante la gestión limitamos estas alertas informativas a los pedidos de la Comisión de Fiscalización, a los pedidos del Congreso, porque se tenía la costumbre de poner una alerta informativa por quítame esta paja. Una persona mandaba una carta diciendo tal ciudadano extranjero o tal persona nacional no cumple con pagarme los alquileres del departamento, y si tenía alguien conocido en migraciones le ponía la alerta informativa. Entonces, a esos extremos había llegado. Entonces, vamos al punto. Lo que se dice es que si bien se le rechazó en mayo, el 19 de septiembre a las 5 de la tarde acudió a su oficina acompañado por gente prominente vinculada al gobierno de Pedro Castillo para que se cambie la actitud que se había tomado. ¿Qué recuerda usted de esa cita? Lo importante y lo objetivo, por eso decía las cosas como son, es que el 23 de agosto de 2022, no el superintendente de Migraciones, sino el área encargada de los trámites, le pide a Interpol información actualizada sobre la situación de este señor Jorge Ernesto Hernández Fernández, sobre la anotación
preventiva que se había hecho, la alerta informativa que se había hecho. El 31 de agosto del 2022, Interpol señala que el señor Jorge Ernesto Hernández tiene resultado negativo, es decir, no cuenta con ningún antecedente. Eso es lo que hay que decir. Y también... Pero ¿cómo? Si en mayo ustedes habían rechazado el CPP por informaciones que venían de Interpol, ¿por qué en agosto, dice usted, podían decir que no había nada? Las informaciones que habían mandado a Interpol eran de noviembre del 2020. ¿Ya? Como usted comprenderá, entre el año 2020 y entre noviembre de 2020 y agosto del 2022, como ocurre en cualquier parte del mundo, una persona puede regularizar su situación, se puede dejar sin efecto un proceso. No, pero el que ha cometido un delito no ha cometido un delito. Eso no se borra. Sobre todo no si no se queda en su país para dar cuenta a la justicia. Le hago alcance del oficio de Interpol. Ya. Y en el oficio de Interpol señala que judicialmente no tiene nada. Por eso le digo que las alertas informativas no tenían sustento. O sea, ha fallado Interpol. Interpol, nosotros actuábamos cuando estaba yo en el cargo, de acuerdo a lo que dice Interpol. Interpol señala negativo. Y con esto de acá sigue el trámite, y el trámite concluye el 16 de septiembre. El señor Oscar Libón ha escrito y ha señalado que se ha reunido conmigo el 19 y el 20 de septiembre. Yo no recuerdo esa reunión. Y le voy a explicar por qué no la recuerdo. Toda persona que iba a querer conversar con el superintendente se anotaba, se recibía y se le canalizaba a dónde era su problema. El superintendente no es... Pero si iba con dos generalotes, como dice el comercio que ha sido el caso, con dos ex generales. Yo no recuerdo dos generales, y aún fuera así, recuerde usted que el superintendente de Migraciones acude a todas las juramentaciones de los ministros, a las presentaciones de los ministros. Sí. Yo he tenido 4 ministros. Ha habido oportunidad donde me he reunido 4 veces al menos con todos los generales. Y he saludado a todos los generales. Que vayan 2 generales en situación de retiro, sí, de varios años, con todo el respeto que me merezcan los generales, no es algo que sorprenda a un superintendente que conversa o se reúna con los generales cada vez que había cambio de ministro. De acuerdo. Entonces, usted lo que afirma es no recordar si esa reunión tuvo lugar de verdad. Yo soy el primer interesado de que esto se esclarezca. Y lo que sí quiero dejar en claro, Interpol manda la información señalando que no tenía ningún tipo de restricción. Yo no he participado de modo alguno en este procedimiento. Las instancias administrativas del caso han participado, y sobre la base de Interpol es que le dan la conformidad o la aceptación el día 16 de septiembre. Entonces, ¿cómo podría el día 19 o 20 intervenir, entre comillas, para algo que ya estaba resuelto favorablemente la semana anterior? Es ilógico, es ilógico. Entonces, y después, primero decían que se favoreció en el trámite. Cuando se dieron cuenta que el trámite había concluido antes de las visitas, las supuestas reuniones, dijeron, no, es que le han dado el carnet. Pero dígame, si el funcionario público no le da un carnet de identidad a la persona que ya tiene aprobado el registro, ¿qué es lo que estaría cometiendo? Un delito. Omisión de actos funcionales. Porque si una persona tiene derecho a un carnet, se le tiene que dar el carnet. Lo más parecido, para explicarle a la población. Pero se le tiene que dar un carnet a alguien que ha estado viviendo ilegalmente en el Perú, y sobre el cual ya había habido una alerta informativa unos meses antes, dando cuenta de que había cometido delitos en su país de origen. Por eso se llama proceso de regularización migratoria. Sí. Y el funcionario de la época cumplió con mandarle a Interpol y decirle, la alerta informativa, como le vuelvo a decir, no tiene ni respaldo constitucional ni respaldo legal. Y sobre una alerta informativa que no tiene un respaldo legal, lo que corresponde es preguntar la situación de ese ciudadano. E Interpol, que es el área especializada de manera internacional, señala que es negativo. Ahora, lo que yo tengo como documento de la policía
que se le fue remitido a usted el 31 de agosto, Ministerio del Interior, Policía Nacional de Perú, dice: en relación con el mensaje de la referencia en que se remitía y solicitaba información sobre el llamado Jorge Ernesto Hernández Fernández, nacido en Alicante, España, en el año 90, y otro, se comunica que no es posible facilitar la información solicitada al tratarse su petición de un asunto administrativo, no penal. Gracias por su colaboración. Saludos. Fin, Interpol, Madrid. Ahora, ¿por qué es que rechaza la Interpol diciendo que es un asunto administrativo y no penal? Cuando lo que estaba en cuestión es si había cometido delitos en España o no. Tengo entendido 3. Manejar sin licencia de conducir, usurpar la identidad y algún tercer delito que usted conocerá mejor que yo, estoy seguro. Lo que yo le puedo decir es que nosotros trabajamos sobre la base que nos manda las instancias respectivas, en este caso Interpol. O nosotros trabajábamos, discúlpeme que hable en términos actuales, trabajábamos sobre la base de la información de Interpol. La información que nos manda Interpol es una información cierta, sustentada y respaldada por la firma del comandante que suscribe y además que nos adjuntó en ese momento un resultado de búsqueda que sale negativo. Entonces, la información intrapolicía, entre la policía, entre la policía peruana y la policía española, es un tema de que manejan ellos. Bueno, pero usted sabía el mes de mayo que este señor tenía reproches penales en España. Primero, repito, y usurpación de identidad civil, manejar sin licencia y tenencia ilegal de armas y explosivos. Ya. Esos eran los cargos que Interpol reporta el mes de mayo. En el otro documento que me ha traído usted de agosto, lo que se dice es que no le pueden dar información porque el tema es administrativo y no penal. Pero usted sabía que había un tema penal de mayo. Primer punto. ¿Apeló usted a esta carta? Primer punto. El procedimiento de regularización migratoria no se realiza en el despacho del superintendente. Se realiza en un área especializada dentro de la oficina zonal de Lima, de la jefatura zonal de Lima. No lo hace el superintendente y tenga usted por seguro que mi persona nunca le ha pedido a un trabajador o servidor de migraciones que realice labores o acciones fuera de lo que dicen los reglamentos. Segundo, la comunicación a la que usted hace referencia es de noviembre del 2020. Lo que hace ante este pedido es pedir, ante la presencia de esta alerta informativa, pedir información actualizada de Interpol. Lo hace el funcionario de migraciones. Y la respuesta de Interpol es negativo. No. Pero ¿cómo es posible si Interpol ha constatado que el señor tenía cargos por tenencia ilegal de armas y explosivos en España y otros? El año 20, de pronto, eso quede borrado y este señor tenga derecho a vivir en el Perú. Esa es una respuesta que le corresponde a Interpol y a las autoridades españolas. Pero usted apeló, usted preguntó, usted tomó contacto. Acá hay un comandante de la Policía Nacional Peruana, el señor Hugo Mayoría Telles, jefe de ficha de canje internacional con Interpol. Lo que yo he podido conversar con algunos servidores que me han llamado sobre este tema y con los funcionarios de la época es que ellos reciben el documento el 31 de agosto y han seguido haciendo las comprobaciones con Interpol. Y con la respuesta que les han dado, y recién el 16 de septiembre le han dado la conformidad a ese trámite. De acuerdo. Usted habrá revisado, me imagino, o ya no tiene acceso. No, yo no tengo acceso. He pedido el expediente. Ya. He pedido el expediente. No se lo han dado todavía. Todavía no. Va a tener que tenerlo, porque si alguien lo quiere acusar a usted, necesita saber qué es lo que usted ha firmado y sus subalternos, ¿no? En realidad yo no lo he firmado, lo ha firmado... ¿No ha firmado usted nada? No corresponde al superintendente. ¿Y está seguro usted de que no ha entrado él con 2 ex generales de la policía a su oficina? Yo no recuerdo haber atendido al señor, le soy sincero. Y soy el primer interesado de que aparezcan los videos y que muestren, y que vean. Ya. ¿Qué videos son esos? El cuarto piso tiene una cámara de seguridad. ¿Que se ha conservado tantos meses después? Esperemos que sí. ¿Meses después se conserva? Esperemos que sí. Ya. Y veremos quién entró en septiembre del año pasado. Y si yo estaba en la oficina en ese momento. Ya. O sea, esa es la gran verdad. Porque lo que yo sí quiero reiterar, y me lo hizo recordar hoy día una señora, en la mañana tuve una entrevista en una radio local, y una señora
me escribió: doctor, yo puedo dar fe que usted recibía a todo el mundo y lo que hacía era escucharnos y derivarnos con el funcionario respectivo. ¿Qué es lo que debe hacer cualquier funcionario público? Los funcionarios públicos no estamos para encerrarnos en cuatro paredes. Los funcionarios públicos somos los primeros servidores. Y lo primero que tenemos que hacer es darle la oportunidad, darle 5 minutos, 3 minutos a una persona que nos cuente su problema y decirle quién le puede solucionar o quién le puede canalizar. Ahora, usted como ciudadano que observa esto desde fuera, porque ha cesado de ser superintendente ya desde hace algunos meses, ¿qué siente respecto al caso del señor Jorge Hernández Fernández? Ahora dice que es colaborador eficaz de la justicia y que en consecuencia tiene un tratamiento clemente de la justicia, pero las cosas que ha hecho son las cosas que ha hecho. Y que una persona con sus trayectorias venga a nuestro país para hacer las cosas que ha hecho, realmente es un autogol, ¿no? Lo que yo le puedo decir es que durante toda la tramitación de este procedimiento, los servidores de migraciones, los funcionarios de migraciones no sabían, y yo mismo no sabía quién era esta persona. Recuerde usted que recién a principios de octubre del año pasado, el señor Félix Bates habló de un ciudadano español que tenía malas intenciones contra él, contra el fiscal de la Nación y contra Javier Colchado. Nada menos lo que le reprocho es haber querido contratar sicarios para matar a la fiscal de la Nación y al coronel Javier Colchado. En septiembre no había dado nombre, no se sabía nada. En octubre no había dado un nombre. Después dieron un nombre que era el señor Castellanos, me parece. Castellanos, sí. Y socio de él, ¿no? Y recién en diciembre nos enteramos quién era la persona. Entonces, los funcionarios de migraciones han actuado siempre y los servidores de migraciones han actuado siempre con buena fe, sin conocer las calificaciones de esta persona, como yo siempre lo digo, la prensa es el primer medio en el cual los funcionarios y servidores nos informan sobre las personas con las cuales hay que tener cuidado. Y siempre pongo el ejemplo, que me perdonen mis amigos fujimoristas, si el cuñado del hermano de Fujimori, la hermana de Fujimori, el cuñado de Fujimori, que fugaron en la década del 90, sí, llega, Aritomi me parece. Sí, Aritomi, sí. Sí, llega, ex embajador en Japón, sí. Sí, llega al Perú a migraciones a querer sacar pasaportes, y lo hubiera hecho en mi gestión, yo hubiera llamado a la policía y decirle: al señor lo buscan desde la década del 90. ¿Por qué? Porque la prensa nos informó oportunamente que esa persona había actuado mal, pero en este caso no había información. Bueno, muchas gracias por su presencia y por sus explicaciones. Yo quedo perplejo ante el hecho de que la Interpol haya hecho saber que habían cargos penales contra el señor Hernández Fernández del año 20 y que el 22, efectivamente, usted ha recibido un documento de la policía peruana diciendo que para Interpol no habían temas penales sino administrativos a los cuales no podían informar. Claro, pero es el Interpol del Perú. Sí. La oficina de Interpol en el Perú. Ya me imagino que la justicia echará un vistazo a esto porque no queda claro por qué han cambiado respecto de él. Señor Jorge Fernández, ex superintendente de Migraciones, muchas gracias por su presencia.